Hola, soy el asistente del Dr. Forero y en esta cápsula abordaremos una temática fundamental en fisiopatología: la hemostasia y la hemorragia. La hemorragia ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo, lo que permite que la sangre se escape hacia los tejidos o al exterior del cuerpo. Esta pérdida de contención refleja una falla del sistema de hemostasia, que normalmente detendría el sangrado mediante vasoconstricción, agregación plaquetaria y activación de factores de coagulación. En este contexto, la imagen a la derecha ilustra una hemorragia subaracnoidea causada por la ruptura de un aneurisma cerebral. Cuando el vaso se rompe, se forma un coágulo, pero la sangre extravasada desencadena una cascada de eventos secundarios. Podemos observar la propagación de una onda de despolarización en la corteza cerebral, lo que indica un daño eléctrico en el tejido nervioso. También podemos observar vasoconstricción y microémbolos, que reducen el flujo de oxígeno y glucosa. Lesiones isquémicas retardadas, como resultado de la disminución energética celular. Y finalmente, fallo energético en las neuronas, que puede derivar en daño irreversible. Aunque este ejemplo es cerebral, en odontología también enfrentamos retos similares a menor escala. Por ejemplo, una hemorragia persistente en tejidos blandos orales puede comprometer la oxigenación local, afectar la cicatrización y aumentar el riesgo de infección. En esta diapositiva, hablaremos sobre la importancia de mantener la integridad de los vasos sanguíneos, una pieza fundamental en la prevención de hemorragias. La integridad vascular puede verse comprometida por traumas, pero también por enfermedades que deterioran la pared del vaso. Ejemplos comunes incluyen vasculitis, procesos inflamatorios crónicos, erosión tumoral o incluso infecciones. Cuando esto ocurre, aunque los mecanismos de coagulación estén intactos, la barrera física que mantiene la sangre contenida se rompe, favoreciendo el sangrado. La imagen ilustra este concepto. Vemos una sección de un vaso sanguíneo, donde el endotelio, que actúa como primera línea de defensa, se encuentra dañado. Este daño deja expuesto el colágeno subendotelial, que activa las plaquetas y desencadena la cascada hemostática. También se observan neutrófilos, glóbulos rojos y otras células del sistema inmune interactuando con el tejido inflamado. En esta parte de la cápsula, abordaremos la clasificación de las hemorragias según su presentación clínica. Las hemorragias pueden adoptar diferentes formas dependiendo del tamaño del vaso comprometido, la extensión del sangrado y el tejido afectado. En este sentido, encontramos 1. Los hematomas, 2. Las petequias, 3. Púrpura y 4. Equimosis. El hematoma se refiere al sangrado dentro de los tejidos, producto de la ruptura de vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre se acumule fuera de los vasos. Esta acumulación puede ir desde un simple moretón hasta hemorragias graves, como las intracerebrales. En odontología, los hematomas son frecuentes tras procedimientos quirúrgicos, extracciones dentales o incluso por traumatismos leves en pacientes con alteraciones de la coagulación. En la imagen podemos ver, en la parte izquierda, un hematoma espontáneo y doloroso en el paladar y la mejilla posterior, que podría dificultar la alimentación o el habla. A la derecha, observamos un hematoma visible en la piel de la región temporal del rostro, reflejo también de una extravasación vascular local. Este tipo de manifestaciones deben alertarnos, no solo por el trauma local, sino porque podrían ser indicios de un trastorno sistémico subyacente. Por eso, su identificación oportuna es clave en la práctica clínica odontológica. Por otra parte, las petequias son hemorragias puntiformes muy pequeñas, de entre 1 a 2 milímetros, que se observan en la piel, mucosas o superficies serosas. Su aparición suele estar relacionada con una función plaquetaria deficiente, ya sea por disminución en el número de plaquetas o por alteraciones en su funcionamiento. En la imagen, podemos apreciar estas pequeñas manchas rojas dispersas en la superficie de la piel. No se borran al presionarlas, lo cual ayuda a diferenciarlas de otros exantemas. En el contexto odontológico, la presencia de petequias en la mucosa oral o paladar puede ser un hallazgo clínico importante. Podría indicar un trastorno hematológico subyacente y modificar nuestra conducta frente a procedimientos invasivos, como extracciones o cirugías menores. Detectarlas a tiempo es clave para derivar adecuadamente al paciente y evitar complicaciones. Continuamos con las púrpuras, una forma intermedia de hemorragia. Las púrpuras corresponden a sangrados de entre 3 a 5 milímetros, que pueden deberse a alteraciones en la función de las plaquetas, a traumas leves, a procesos inflamatorios en los vasos, o simplemente a una mayor fragilidad capilar. En esta diapositiva observamos dos imágenes clínicas donde se evidencian vesículas hemorrágicas en la mucosa oral y en la lengua.
Este tipo de lesiones orales pueden ser uno de los primeros signos visibles de una trombocitopenia, es decir, un recuento bajo de plaquetas. Para nosotros, en el campo odontológico, es fundamental identificar estas manifestaciones. Nos alertan sobre posibles trastornos hematológicos, lo que puede llevarnos a posponer procedimientos invasivos y derivar al paciente para evaluación médica. Ahora revisaremos las equimosis, otro tipo de hemorragia comúnmente conocida como moretón. Las equimosis son hemorragias subcutáneas de entre 1 a 2 centímetros y suelen deberse a traumatismos. Se caracterizan por un cambio visible en la coloración de la piel debido a la acumulación de sangre en el tejido. En las imágenes observamos distintos escenarios clínicos. A la izquierda, un caso posquirúrgico de fractura mandibular donde se observa extravasación de sangre en los tejidos profundos. Al centro, una equimosis en la mucosa oral. Y a la derecha, una paciente con equimosis facial evidente en el mentón y región perioral. En odontología, estas lesiones pueden surgir tras procedimientos quirúrgicos invasivos, caídas o golpes, especialmente en pacientes con trastornos de coagulación. Reconocerlas es importante no solo para el diagnóstico, sino también para anticipar posibles complicaciones hemorrágicas. En esta sección, veremos brevemente la diferencia entre equimosis y hematoma, dos tipos de hemorragias que a veces se confunden. Las equimosis corresponden a hemorragias superficiales. Se presentan como manchas de color variable, generalmente en la piel, que cambian con el tiempo a medida que la sangre se reabsorbe. Son típicamente asociadas a pequeños traumatismos o procedimientos dentales que afectan tejidos blandos. Por otro lado, los hematomas son hemorragias internas. Se producen cuando hay una ruptura de vasos sanguíneos, lo que lleva a la acumulación de sangre en un espacio cerrado. Son más profundos, a menudo más dolorosos, y pueden implicar complicaciones mayores si no se controlan. Esta diferencia es fundamental en la práctica clínica odontológica, ya que nos orienta sobre la gravedad del evento hemorrágico, el tipo de manejo que se requiere y las posibles precauciones en procedimientos quirúrgicos o en pacientes con alteraciones hematológicas. En esta imagen observamos la evolución cromática de un hematoma y una equimosis, dos procesos hemorrágicos que, aunque distintos en profundidad y mecanismo, comparten etapas similares de degradación del pigmento sanguíneo. En el caso del hematoma, la sangre se acumula en el tejido profundo, iniciando con un color rojizo debido a la oxihemoglobina. A medida que ésta se degrada, aparece un tono azul violáceo, seguido por una fase de coloración amarillenta verdosa debido a la biliverdina y la bilirrubina, productos de la degradación del hemo. Por otro lado, la equimosis, más superficial, también cambia de color progresivamente. Comienza con un tono rojo, que luego pasa a negro, después azul, verde y finalmente amarillo, lo que indica que el cuerpo está reabsorbiendo y metabolizando el sangrado. Estos cambios son importantes de conocer en la práctica clínica porque permiten estimar la antigüedad de una lesión, evaluar su evolución y distinguir entre procesos patológicos y respuestas normales del organismo. Muy bien, llegamos a un momento de reflexión. Vamos a pensar juntos. ¿Qué procesos fisiológicos se activan inmediatamente después de que ocurre una hemorragia? La hemostasia es el proceso fisiológico que detiene el sangrado después de una lesión en un vaso sanguíneo. Este proceso es esencial para la vida y se activa solo cuando hay daño en la pared vascular. En la imagen observamos tres fases clave. Primero, la hemostasia primaria, donde las plaquetas se adhieren al colágeno del vaso dañado gracias al factor de von Willebrand, y luego se activan, liberando sustancias como ADP y calcio, que ayudan a formar un tapón plaquetario inicial. Luego, en la hemostasia secundaria, se activa la cascada de coagulación. El factor tisular desencadena la formación de trombina, que convierte el fibrinógeno en fibrina, estabilizando el coágulo con una malla resistente. Finalmente, se activa la fibrinólisis, un proceso que disuelve el coágulo cuando ya no es necesario. Esto ocurre gracias a la enzima plasmina, que degrada la fibrina y restablece el flujo sanguíneo normal. Durante un evento hemorrágico, el cuerpo responde rápidamente activando dos pasos esenciales de la hemostasia. Primero, la hemostasia primaria. Aquí, tras el daño al vaso sanguíneo, se expone el colágeno subendotelial, lo que permite la adhesión de las plaquetas gracias al factor de von Willebrand. Las plaquetas se activan, liberan mediadores químicos y se agregan entre sí formando un tapón plaquetario inicial. Luego ocurre la hemostasia secundaria. En esta fase, el factor tisular expuesto activa la cascada de coagulación, especialmente en conjunto con el factor 7. Esto desencadena una serie de reacciones enzimáticas que culminan en la formación de fibrina,
una red proteica que estabiliza el tapón plaquetario y detiene de forma más duradera el sangrado. La imagen refuerza este concepto mostrando la interacción de las plaquetas con la pared del vaso y cómo deficiencias en estas proteínas pueden comprometer todo el proceso. Las plaquetas son fragmentos celulares derivados de los megacariocitos, esenciales para controlar el sangrado. No tienen núcleo, pero poseen una estructura especializada que las convierte en protagonistas clave de la hemostasia. Ante una lesión vascular, ocurre primero una vasoconstricción transitoria, como vemos en la figura A, que reduce el flujo sanguíneo. Luego, las plaquetas se activan al entrar en contacto con el colágeno expuesto y el factor de von Willebrand, lo que desencadena un cambio de forma y la liberación de gránulos ricos en ADP y tromboxano A2, como muestra la figura B. Esto favorece su adhesión y agregación en el sitio dañado, formando el tapón plaquetario primario. Finalmente, en la figura C observamos cómo estas plaquetas activadas proporcionan la superficie necesaria para la cascada de coagulación, que culmina con la formación de fibrina. Este entramado de fibrina estabiliza el tapón inicial y asegura la hemostasia definitiva. La hemostasia es un aspecto crítico en odontología clínica. Los trastornos hemorrágicos impactan directamente en la toma de decisiones en procedimientos rutinarios como extracciones dentales, raspados subgingivales y cirugías periodontales. Diversas revisiones sistemáticas, como las que vemos en pantalla, han demostrado que el manejo de pacientes con alteraciones en la coagulación requiere especial atención. Esto incluye a personas con púrpura trombocitopénica, insuficiencia hepática o que reciben tratamiento con anticoagulantes. En estos casos, es fundamental aplicar protocolos específicos que aseguren una adecuada hemostasia sin poner en riesgo al paciente. Por ello, conocer los mecanismos fisiológicos y los agentes hemostáticos disponibles se vuelve esencial para la práctica clínica segura y efectiva. La cascada de coagulación es una secuencia compleja de reacciones enzimáticas que culmina en la formación de un coágulo de fibrina. Este proceso es fundamental para detener el sangrado luego de una lesión vascular. En el laboratorio, se estudia mediante dos vías. La vía intrínseca, que comienza con el factor 12 al entrar en contacto con superficies cargadas negativamente como perlas de vidrio. Y la vía extrínseca, que inicia con la exposición al factor tisular y activa al factor 7. Ambas vías convergen en un punto común: la activación del factor X en SA. Este, junto con el factor V, convierte la protrombina en trombina. La trombina, a su vez, transforma el fibrinógeno soluble en una red de fibrina insoluble, que estabiliza el coágulo. Este proceso altamente regulado asegura que la coagulación ocurra solo cuando y donde se necesita, evitando sangrados excesivos o trombosis innecesarias. En condiciones fisiológicas, el principal iniciador de la coagulación es el factor tisular, que se expone tras una lesión vascular. Este factor activa al factor 7, y juntos inician una serie de reacciones en cadena que amplifican la formación de trombina. La trombina, además de convertir la protrombina en fibrina, retroalimenta y potencia el proceso, activando otros factores como el 11, 8 y V. En la imagen, los polipéptidos en rojo representan factores inactivos, los de verde oscuro son activos, y los de verde claro son cofactores. Los factores marcados con un asterisco, son dependientes de vitamina K, esencial para su activación. La warfarina, un anticoagulante común, actúa interfiriendo en esta activación, lo que tiene implicancias clínicas importantes, sobre todo en pacientes bajo tratamiento crónico. Esta cascada muestra cómo el cuerpo responde rápidamente al daño vascular para formar un coágulo estable, mientras regula cuidadosamente el proceso para evitar una coagulación excesiva. Una vez que se activa la cascada de coagulación, es fundamental que este proceso se limite exclusivamente al sitio de la lesión. Si no se controla, puede generar trombosis o eventos isquémicos graves. Para evitarlo, el organismo cuenta con reguladores negativos producidos principalmente por las células endoteliales intactas, las cuales rodean el área de daño. Estas células secretan o expresan en su superficie moléculas como la antitrombina 3, que inactiva la trombina y otros factores clave como el SAISA. También se activa la proteína C, con ayuda de la proteína S, que inactiva los factores BA y VIA. Además, moléculas como PGI y óxido nítrico N o inhiben la agregación plaquetaria, y el activador del plasminógeno tisular, TPA, promueve la fibrinólisis, es decir, la degradación del coágulo. Así,
El cuerpo equilibra la coagulación y evita que ésta se propague más allá de donde es necesaria. En odontología, el riesgo de sangrado varía según el tipo de procedimiento realizado. Es fundamental identificar este riesgo antes de intervenir, sobre todo en pacientes con trastornos hemorrágicos o que toman anticoagulantes. Por ejemplo, procedimientos como una tartrectomía supragingival o una anestesia local infiltrativa se consideran de bajo riesgo hemorrágico, pero igual se debe evaluar el INR si el paciente está anticoagulado. Las exodoncias simples tienen un riesgo medio, por lo que se recomienda el uso de hemostáticos locales, controlar el INR y asegurar una adecuada sutura. Por otro lado, procedimientos como la cirugía periodontal, implantes o biopsias son de alto riesgo hemorrágico, y en estos casos se requiere coordinación con hematología y, si es necesario, el uso de antifibrinolíticos. Es importante resaltar que siempre debe evaluarse la historia de sangrados previos, y estar atentos a signos como petequias, púrpuras o hematomas sin causa aparente. Esto puede anticipar complicaciones. Ahora pasamos a estudiar los desórdenes de la hemostasia. La trombosis es la formación anormal de un coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo intacto y representa un riesgo serio, ya que puede desencadenar eventos como infartos o embolias, con alta mortalidad. Este proceso refleja alguna alteración en al menos uno de los 3 elementos clásicos de la tríada de Virchow. Lesión endotelial, es decir, daño en la pared interna del vaso sanguíneo. Alteraciones en el flujo sanguíneo, como estasis o turbulencia. Hipercoagulabilidad, que es una tendencia aumentada de la sangre a coagularse, ya sea por causas genéticas o adquiridas. Comprender estos factores es clave para la prevención y manejo de enfermedades trombóticas, tanto en medicina general como en contextos odontológicos donde puede haber riesgo en procedimientos invasivos. En esta diapositiva profundizamos en los 3 factores clave que contribuyen al desarrollo de una trombosis. Primero, la lesión endotelial. Cuando se daña el endotelio vascular, se expone el colágeno y el factor tisular, lo que activa plaquetas y factores de coagulación. Este daño puede deberse a procesos como la aterosclerosis o traumatismos locales. Segundo, un flujo sanguíneo anormal, como la turbulencia o la estasis, puede favorecer la trombosis. La estasis permite un mayor tiempo de contacto entre plaquetas y la pared del vaso, y dificulta la eliminación de factores de coagulación activados. Y tercero, la hipercoagulabilidad, que puede ser hereditaria, como en el caso del factor V Leiden, o adquirida, por ejemplo, en personas con cáncer o inmovilización prolongada. También hay síndromes clínicos relevantes como la trombocitopenia inducida por heparina o el síndrome antifosfolípido, que aumentan significativamente el riesgo trombótico. Esto nos permite entender mejor cómo diversos factores pueden romper el equilibrio hemostático y desencadenar una trombosis. Aquí podemos ver ilustrada la secuencia que ocurre cuando hay una lesión en la pared del vaso. En la imagen A, observamos un endotelio intacto, donde las células endoteliales recubren el vaso y mantienen la sangre en estado fluido. Sin embargo, cuando se produce una lesión, como se muestra en B, se expone el colágeno subendotelial. Esta exposición activa a las plaquetas, que se adhieren, se activan y comienzan a agregarse formando un tapón plaquetario inicial. En la imagen C, la activación de las plaquetas va acompañada de la activación de la cascada de coagulación, que culmina en la formación de una red de fibrina y trombina. Esta red estabiliza el coágulo y lo convierte en un trombo más firme. También vemos leucocitos que pueden participar en esta respuesta inflamatoria inicial. Esta secuencia es clave para comprender cómo una simple lesión endotelial puede dar inicio a la trombosis, especialmente en contextos inflamatorios o ateroscleróticos. En esta imagen podemos observar cómo las alteraciones del flujo sanguíneo pueden favorecer la trombosis. La figura A muestra un flujo axial normal, donde los glóbulos blancos y rojos se concentran en el centro del vaso, y las plaquetas se mantienen alejadas de la pared endotelial, en una zona periférica de plasma. Este patrón de flujo evita el contacto innecesario entre plaquetas y el endotelio. En la figura B, se representa una situación de estasis o flujo alterado. Aquí, los elementos formes de la sangre, incluidas las plaquetas, se redistribuyen hacia las paredes del vaso, fenómeno conocido como marginación. Esto favorece el contacto directo con el endotelio, lo que puede activar a las plaquetas y disparar la cascada de coagulación. Esta marginación de plaquetas es clave en condiciones como la inmovilidad prolongada,
donde la sangre circula lentamente y aumenta el riesgo de trombosis. La hipercoagulabilidad hace referencia a un estado en el que la sangre tiene una mayor tendencia a formar coágulos, incluso en ausencia de una lesión evidente. Este estado puede tener un origen hereditario, como en el caso de la mutación del factor V Leiden, que disminuye la degradación del factor VA, favoreciendo la trombosis. También puede ser adquirido, por ejemplo, en condiciones como inmovilización prolongada, cirugía mayor, o en enfermedades como el cáncer diseminado, donde se incrementa la activación de la coagulación. Existen además síndromes con características clínicas particulares. Uno de ellos es la trombocitopenia inducida por heparina, o HIT, una reacción paradójica en la que, a pesar del uso de un anticoagulante, se generan trombos por activación plaquetaria mediada por anticuerpos. Otro ejemplo es el síndrome antifosfolípido, caracterizado por la presencia de autoanticuerpos que promueven eventos trombóticos tanto arteriales como venosos. Estos estados de hipercoagulabilidad deben ser reconocidos porque su diagnóstico y manejo son fundamentales para prevenir eventos trombóticos graves. Por otra parte, la tríada de Virchow es un concepto clásico en medicina que explica los tres factores fundamentales que favorecen la formación de trombos. En el contexto odontológico, esta tríada también tiene implicancia, especialmente en procedimientos quirúrgicos orales. Primero, la lesión endotelial, que puede ocurrir por traumatismo quirúrgico durante una exodoncia o una cirugía periodontal, desencadena la activación de la cascada de coagulación. En segundo lugar, la estasis sanguínea, que puede producirse por una inmovilización prolongada en el postoperatorio, favorece la acumulación de factores procoagulantes y aumenta el riesgo de trombosis. Y en tercer lugar, la hipercoagulabilidad, presente en pacientes con síndrome antifosfolípido, cáncer o estados protrombóticos, puede predisponer a eventos trombóticos incluso con mínimas agresiones locales. Es importante recordar que la trombosis también puede presentarse como complicación postoperatoria en pacientes de alto riesgo sometidos a cirugías orales, por lo que debe considerarse en la planificación del manejo clínico. Los signos y síntomas clínicos de la trombosis varían dependiendo de los vasos sanguíneos y órganos comprometidos. Sin embargo, una de las complicaciones más graves y temidas es la embolización, que puede poner en riesgo la vida del paciente. Cuando la trombosis ocurre en arterias de pequeño calibre, es común que cause infartos locales, como puede verse en tejidos periféricos o incluso en órganos vitales. En cambio, la trombosis venosa profunda, o DVT, muchas veces se presenta sin síntomas y puede pasar desapercibida, hasta que se manifiesta con una embolia pulmonar. Estas manifestaciones clínicas subrayan la importancia del diagnóstico precoz y del manejo adecuado de los factores de riesgo para prevenir eventos trombóticos severos. Un émbolo es una masa intravascular desprendida, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que circula a través del torrente sanguíneo y se aloja en un vaso en un sitio distante de su origen, provocando una obstrucción. Esta obstrucción puede causar isquemia, disfunción orgánica grave o incluso infarto. La mayoría de los émbolos son fragmentos de trombos desprendidos, en un fenómeno conocido como tromboembolismo. En la imagen se observa precisamente un trombo que ha migrado, bloqueando la bifurcación de una arteria pulmonar. Además del tromboembolismo, existen otros tipos de émbolos como gotas de grasa, frecuentes en fracturas de huesos largos, burbujas de aire o nitrógeno, comunes en accidentes de buceo, fragmentos de ateromas, células tumorales, médula ósea o incluso líquido amniótico en complicaciones obstétricas. La embolia pulmonar es una condición crítica que se origina a partir de una trombosis venosa profunda, generalmente en las extremidades inferiores. Cuando un trombo se desprende, puede viajar a través del sistema venoso y alojarse en una arteria pulmonar, bloqueando el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Esta condición es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Dependiendo del tamaño del émbolo y del estado del paciente, puede ser completamente asintomática, o bien provocar consecuencias graves como infarto pulmonar, hipertensión pulmonar o, en los casos más severos, muerte súbita. La imagen histológica muestra un trombo derivado de una vena profunda de las extremidades inferiores, alojado en una rama de la arteria pulmonar. Por otra parte,
El embolismo sistémico ocurre cuando un émbolo viaja por la circulación arterial y se aloja en distintos órganos. La fuente más común de estos émbolos es el corazón, especialmente en pacientes con infarto previo, fibrilación auricular o enfermedad valvular. También pueden originarse en lesiones ateroscleróticas de la aorta, aneurismas, vegetaciones infecciosas, o por trombosis venosa profunda en casos de embolismo paradójico, cuando hay comunicación entre el sistema venoso y arterial. Los sitios de impacto más frecuentes son las extremidades inferiores y el cerebro. En el cerebro, esto puede resultar en un accidente cerebrovascular isquémico, como se observa en la imagen izquierda. En las piernas, el émbolo puede bloquear una arteria causando isquemia aguda, como se muestra en la ilustración derecha. Ambos casos requieren atención médica urgente. Otra condición fisiopatológica relacionada con la clase de hoy es el infarto, el cual es una zona de necrosis isquémica, es decir, muerte celular, causada por la interrupción del flujo sanguíneo que lleva oxígeno y nutrientes al tejido. En la imagen, vemos un ejemplo clásico de infarto de miocardio. Un coágulo o trombo obstruye una arteria coronaria, impidiendo el paso de sangre al músculo cardíaco, lo que lleva a la necrosis del tejido, representado en color violeta. Los principales determinantes del infarto son tres. Primero, la anatomía del suministro vascular. Si existen vasos alternativos o colaterales, el tejido puede salvarse. Segundo, la velocidad de la oclusión. Una obstrucción lenta permite tiempo para que se desarrolle circulación colateral. Y tercero, la vulnerabilidad celular a la hipoxia. No todos los tejidos responden igual. Por ejemplo, las neuronas y los miocitos son muy sensibles a la falta de oxígeno, mientras que los fibroblastos toleran mejor esta condición. Los infartos pueden clasificarse morfológicamente en rojos, también llamados hemorrágicos, y blancos o anémicos. Además, pueden ser sépticos, si están infectados, o estériles. La diferencia principal entre un infarto rojo y uno blanco radica en el tipo de tejido afectado y la presencia de doble circulación. Por ejemplo, los infartos en órganos como el pulmón o el intestino, que tienen doble irrigación, tienden a ser rojos. En cambio, en órganos como el corazón, riñón o bazo, donde el flujo es terminal, predominan los infartos blancos. La mayoría de los infartos muestran un patrón histológico de necrosis coagulativa. Este tipo de necrosis se caracteriza por la preservación temporal de la arquitectura del tejido, seguida por una respuesta inflamatoria, y luego por la reparación, que generalmente culmina en la formación de una cicatriz. En la imagen de la izquierda vemos una clasificación del accidente cerebrovascular. El 85% corresponde a infartos isquémicos y el 15% a hemorrágicos. A la derecha, se ilustran los órganos más comúnmente afectados por infartos sistémicos, entre ellos el cerebro, el corazón, los riñones, el bazo y las extremidades inferiores. El shock es una condición clínica crítica en la que el gasto cardíaco o el volumen sanguíneo efectivo disminuyen severamente, provocando una caída de la presión arterial. Esta reducción compromete la perfusión tisular, lo que conlleva a una hipoxia celular generalizada y disfunción orgánica progresiva. Existen diferentes tipos de shock, clasificados según su causa. Shock cardiogénico se debe a un fallo en la bomba cardíaca, como ocurre en el infarto agudo al miocardio. Shock hipovolémico, causado por una pérdida importante de volumen sanguíneo, ya sea por hemorragia o deshidratación severa. Shock séptico, originado por infecciones graves que inducen vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad vascular. Shock neurogénico, asociado a un daño del sistema nervioso autónomo que causa pérdida del tono vascular. Shock anafiláctico, resultado de una reacción de hipersensibilidad que también genera vasodilatación y permeabilidad vascular aumentada. Como se muestra en la imagen, la vasodilatación conduce a una disminución de la presión arterial y, por ende, a una reducción del flujo sanguíneo hacia órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, comprometiendo rápidamente su función si no se trata a tiempo. El shock cardiogénico se produce cuando el corazón no puede bombear sangre de manera adecuada, lo que lleva a una caída crítica del gasto cardíaco y, por lo tanto, a una perfusión insuficiente de los órganos vitales. En la figura se ilustra un círculo vicioso fisiopatológico que ocurre tras un infarto extenso del miocardio. El daño al músculo cardíaco genera necrosis masiva del miocardio,
lo que reduce el flujo coronario y agrava la isquemia, ya que el tejido dañado no recibe suficiente oxígeno. Además, se observa un aumento de la presión ventricular izquierda telediastólica, VIT, lo cual eleva la presión dentro del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Esto, a su vez, disminuye la presión de perfusión aórtica, lo que compromete aún más el flujo de sangre hacia las arterias coronarias. Como mecanismo compensatorio, el cuerpo intenta mejorar el gasto cardíaco mediante la estimulación adrenérgica, aumentando la demanda de oxígeno por parte del miocardio. Sin embargo, como el flujo coronario está limitado, esta respuesta solo empeora la isquemia y contribuye al empeoramiento del shock. En resumen, este mecanismo refleja cómo el corazón, al fallar como bomba, entra en un bucle de deterioro progresivo, donde las intervenciones tempranas son críticas para romper este ciclo. El shock hipovolémico se produce cuando hay una pérdida importante de sangre o de volumen plasmático, lo que reduce drásticamente el volumen circulante efectivo. Esto compromete el retorno venoso al corazón, disminuye el gasto cardíaco y, en consecuencia, la perfusión de los tejidos. En el esquema se muestra cómo esta disminución del volumen puede deberse a hemorragia o pérdida de líquidos, y cómo, al reducir el gasto cardíaco, se genera una hipoperfusión tisular. Este estado lleva a una anoxia celular, desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica donde se liberan citocinas como TNF e interleucina 1, lo que agrava la situación y contribuye a la acidosis metabólica. Las consecuencias clínicas incluyen hipotensión severa, piel fría y húmeda, somnolencia o coma por hipoxia cerebral, oliguria o insuficiencia renal, síndrome de distrés respiratorio agudo, ARDS, por daño pulmonar, y lesiones gastrointestinales que pueden provocar hilio paralítico o sangrado digestivo. En su fase más avanzada, el shock hipovolémico sin corrección conduce finalmente a la falla cardiorrespiratoria y la muerte. Por otra parte, el shock séptico es una forma grave de shock desencadenada por infecciones microbianas y se asocia con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. En este proceso, los productos microbianos, como lipopolisacáridos bacterianos, activan a las células inmunes, neutrófilos y monocitos, que liberan mediadores inflamatorios como TNF, IL-1 y HMGB1. Estas citocinas activan el endotelio vascular y desencadenan la activación del complemento y de la cascada de la coagulación, generando un estado de procoagulación con trombosis microvascular, coagulación intravascular diseminada, o CID, y también un estado de antifibrinólisis, lo que agrava la situación. Además, se libera óxido nítrico NO y otros mediadores que aumentan la vasodilatación y la permeabilidad vascular, lo que disminuye la perfusión tisular. Al mismo tiempo, las citocinas inducen efectos sistémicos, como fiebre, disminución de la contractilidad miocárdica y alteraciones metabólicas. En respuesta a esta intensa inflamación, el cuerpo intenta compensar con mediadores antiinflamatorios como IL-10 y STNFR, lo que puede llevar a una inmunosupresión secundaria. Todo este desequilibrio entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria termina generando isquemia tisular, insuficiencia suprarrenal y finalmente puede progresar a una falla multiorgánica. En el caso del shock neurogénico se produce cuando hay una pérdida del tono vascular, lo que provoca una vasodilatación generalizada y caída de la presión arterial. Esta pérdida de tono se debe típicamente a una lesión de la médula espinal o del sistema nervioso central que afecta las vías simpáticas. Como se muestra en el esquema, el sistema nervioso simpático regula el tono vascular a través de vías eferentes que se originan en la médula espinal y viajan hacia los ganglios prevertebrales y postganglionares, controlando la contracción de los vasos sanguíneos. Cuando hay daño en estas vías, por ejemplo, tras un traumatismo medular alto, se interrumpe la señal simpática, predominando el tono parasimpático, especialmente mediado por el nervio vago. Esto provoca bradicardia y vasodilatación, disminuyendo drásticamente el retorno venoso y el gasto cardíaco. El resultado final es una hipoperfusión tisular grave, sin pérdida de volumen sanguíneo, pero con una distribución ineficiente debido al colapso del control neurovascular. Por último, el shock anafiláctico es una forma grave de hipersensibilidad inmediata mediada por IgE, en respuesta a alérgenos como alimentos, fármacos, químicos o picaduras de insectos. En la imagen podemos ver cómo estos alérgenos activan los mastocitos, que liberan una gran cantidad de mediadores inflamatorios, como histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Esta liberación masiva provoca una vasodilatación sistémica y un aumento de la permeabilidad vascular, lo que lleva a una caída abrupta de la presión arterial.
Los efectos son generalizados y afectan múltiples órganos. En el sistema nervioso central, puede provocar confusión o pérdida de conciencia. En el corazón y vasos sanguíneos, se puede desencadenar vasoconstricción coronaria e incluso el síndrome de Cougnis. En los pulmones, puede haber broncoconstricción severa y dificultad respiratoria. También se afecta el sistema gastrointestinal y los riñones, agravando el compromiso sistémico. Este tipo de shock progresa rápidamente y pone en riesgo la vida, por lo que requiere tratamiento urgente con adrenalina y soporte hemodinámico. Para cerrar esta sección, revisamos esta tabla comparativa que resume las diferencias clave entre los conceptos de trombo, émbolo, infarto y shock. En cuanto a la definición, el trombo es un coágulo que se forma y permanece en un vaso sanguíneo. En cambio, el émbolo es un objeto que se desplaza por el torrente sanguíneo y puede causar obstrucciones. El infarto implica necrosis del tejido por falta de suministro de sangre, mientras que el shock es una condición crítica caracterizada por una perfusión inadecuada de órganos y tejidos. Respecto a las causas principales, el trombo se origina por lesión vascular, estasis sanguínea o hipercoagulabilidad. El émbolo puede derivar de un trombo desprendido, grasa, aire o fragmentos de tejido. El infarto suele deberse a un trombo, un émbolo o espasmo arterial. En el caso del shock, las causas son más diversas e incluyen hipovolemia, falla cardíaca, sepsis, anafilaxia o lesión neurológica. En cuanto a las consecuencias, tanto trombos como émbolos pueden obstruir el flujo sanguíneo y desencadenar un infarto. En el shock, el resultado es una hipoperfusión sistémica que puede causar daño multiorgánico. Finalmente, los tratamientos también difieren. Los trombos y émbolos se abordan con anticoagulantes, trombolíticos y, a veces, cirugía. El infarto requiere restaurar el flujo y manejar el daño tisular. En el shock, se administran fluidos intravenosos, medicamentos vasoactivos y tratamiento de la causa subyacente. Esta tabla permite visualizar las relaciones y diferencias entre estas condiciones, fundamentales en la fisiopatología cardiovascular y sistémica. En odontología, es fundamental conocer los fármacos que interfieren con la hemostasia, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado durante procedimientos quirúrgicos o invasivos. Entre los medicamentos más relevantes, encontramos varfarina, un anticoagulante oral que actúa inhibiendo la carboxilación de los factores de coagulación 2, 7, 9 y X, los cuales requieren vitamina K para su activación. Su uso obliga a una revisión cuidadosa del INR antes de cualquier intervención. AAS o aspirina, que inhibe de forma irreversible la enzima COX-1, reduciendo la producción de tromboxano A2, una molécula clave en la agregación plaquetaria. Clopidogrel, otro antiplaquetario, actúa bloqueando el receptor P2 y 12 en las plaquetas, impidiendo así su activación y agregación. Y por último, los anticoagulantes orales directos, o DOACs, como el rivaroxaban y el apixaban, que inhiben directamente los factores A y A, interfiriendo con la cascada de coagulación. Como se indica en la nota, es esencial que el profesional de la salud revise estos tratamientos antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico o odontológico, ya que su presencia puede modificar el manejo clínico y el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Por orden del Dr. Forero, publico este ejercicio para que lo practiquen durante su estudio. No se recomienda usar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT u otras, ya que la idea es activar sus neuronas a través del análisis. Muchas gracias por su atención.